Bien, en este vídeo vamos a intentar aprender una de las aplicaciones de las derivadas, que es el estudio del crecimiento y decrecimiento de funciones y, por consiguiente, el cálculo de máximo y mínimo. Bien, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que en los valores en los que la primera derivada de una función vale 0, existirán puntos singulares, o lo que es lo mismo, máximos o mínimos. ¿Vale? Posibles máximos o mínimos, ¿vale? No siempre van a haber máximos o mínimos. En aquellos puntos en los que en aquellos puntos o intervalos en los que la función derivada sea menor que 0, lo que tendremos es una función creciente, menor que 0, decreciente. Y en aquellos intervalos en los cuales la derivada sea mayor que 0, lo que vamos a tener es una función creciente. Bien. Por lo tanto, ¿cómo vamos a proceder para el cálculo de intervalos de crecimiento y decrecimiento? Pues vamos a hacer la derivada, la vamos a igualar a 0, y en esas soluciones de la ecuación que me dé, lo que voy a tener van a ser máximos o mínimos. Una cosa que sí hay que tener en cuenta antes de empezar a hacer la derivada es estudiar el dominio de esta función, de la función que tengamos. ¿Por qué? Pues porque en los intervalos puntos que no formen parte del dominio de la función no podré decir ni que crece, ni que decrece, ni que hay máximos, porque ni tan siquiera existe la función en los intervalos que no formen parte de su dominio. En este caso lo que tenemos es una función polinómica, con lo cual su dominio será todo R, con lo cual no me tengo que preocupar del dominio. Para calcular máximo y mínimo hemos dicho que vamos a hacer la derivada de esta función y la igualamos a 0. Pues la derivada de esta función será 6x al cuadrado menos 18x más 2 igual a 0, que me queda es una ecuación de segundo grado, y resuelvo. Sería 18 más o menos la raíz cuadrada de 18 al cuadrado menos 4 por 6 por 12 y dividido entre 2 por 6, que es 12. Con lo cual me queda 18 más menos, vamos a hacer la raíz, 18 al cuadrado menos 6 por 12, me queda 36, cuya raíz cuadrada es 6. Por un lado tengo una solución que sería 18 más 6 por 4 entre 12, 2. Y por otro lado tengo otra solución que sería 18 menos 6, 12 entre 12, 1. Bien, ¿qué sé yo ya? Pues que cuando la x vale 2 y cuando la x vale 1, podré tener máximos o mínimos, ¿vale? Tendré puntos singulares, que llamamos. Vale, con lo cual si en x igual a 2 o x igual a 1 hay máximos o mínimos, ¿qué quiere decir? Que en estos puntos se cambiará la función de creciente a decreciente. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué ocurre justo antes del 1? Es decir, si en este intervalo desde menos infinito hasta 1 la función crece, voy a estudiar desde 1 hasta 2, a ver si la función crece o decrece, y desde 2 hasta más infinito. ¿Cómo estudio eso? Pues simplemente sustituyendo un punto en la derivada, y si lo que obtengo es un valor negativo o menor que 0, la función será decreciente, y si lo que obtengo es un valor positivo, la función será creciente. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir un número más pequeño que 1 en la derivada, por ejemplo, el 0. Pues f' de 0 será 6 por 0 menos 18 por 0 más 12, eso da 12, que es un número mayor que 0, con lo cual en este tramo la función crece. Es decir, si en 0 crece y hasta 1 no cambia o no puede cambiar, porque en 1 hemos dicho que es donde está máximo o mínimo, con lo cual desde menos infinito hasta 1 la función va a crecer. Vamos a ver qué ocurre ahora entre 1 y 2. Y entre 1 y 2 pues voy a sustituir un número más grande que 1 y más pequeño que 2, pues por ejemplo 1,5. Pues sustituimos 6 por 1,5 al cuadrado, menos 18 por 1,5, más 12. No me interesa cuál es el número exacto, simplemente si es positivo o negativo, pero bueno, de todas formas tengo que hacerlo. Bien, esto me da como resultado menos 1,5, que es menor que 0,
Con lo cual, en todo este intervalo, desde 1 hasta 2, la función decrece. Por último, ¿qué voy a comprobar? Es decir, aquí vamos a ver que la función decrece. Voy a comprobar qué ocurre a partir del 2, sustituyendo que pues, un número, voy a poner aquí, un número más grande que 2 en la derivada, es decir, vamos a hacer f' de 3. Sería 6 por 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 12. 6 por 3 al cuadrado, 18 por 3. Esto da 12, que es un valor mayor que 0, con lo cual en este intervalo la función crece. Es decir, desde 2 hasta más infinito, la función crece. Bien, a la vista de los resultados, ¿qué podemos decir? Pues mira, que en x igual a 1, ¿qué es lo que hay? Pues si la función pasa de que crece a decrecer, en x igual a 1 lo que habrá será un máximo, y en x igual a 2, ¿qué hay? Pues si la función pasa de decrecer a crecer, lo que tengo es un mínimo relativo. Pues vamos a poner en el resumen. En principio hemos visto que la función crece. Vamos a ponerlo más. F de x crece desde menos infinito hasta 1 y desde 2 hasta más infinito. Crece desde menos infinito hasta 1 y desde 2 hasta más infinito. Y la función decrece desde 1 hasta 2. Hemos dicho, por tanto, que en x igual a 1 habrá un máximo, pues máximo relativo en x igual a 1. Si queréis podemos calcular la imagen, es decir, el valor que alcanza este máximo, que ¿cómo lo calcularé? Sustituyendo la x de la función por 1. Es decir, la imagen de este máximo, para calcular exactamente en qué punto tengo el máximo, es decir, la altura a la que se encuentra ese máximo, pues sería 2 por 1 al cubo, menos 9 por 1 al cuadrado, más 12 por 1, menos 15, sería 2 menos 9, menos 7 menos 3, creo que da menos 10. Comprobar. Menos 10, efectivamente. ¿Qué podremos decir? Pues que hay un máximo relativo. ¿En qué punto? Pues en el punto 1 menos 10. Seguimos, hemos visto que en x igual a 2 había un mínimo relativo. Pues mínimo relativo en x igual a 2. Voy a borrar un poquito por aquí. Pues bien, mínimo relativo en x igual a 2. Como he hecho anteriormente, voy a calcular la i, la imagen de x igual a 2, que sería 2 por 2 al cubo, menos 9 por 2 al cuadrado, más 12 por 2 y menos 15. Pues vamos a sustituir. Da menos 11, con lo cual podemos concluir que hay un mínimo relativo en el punto 2 menos 11. Con esto hemos estudiado prácticamente, puedo dibujar las funciones que son simples, puedo hacer un esbozo de la gráfica. ¿Por qué? Hombre, habría que para dibujarla más exacta calcular puntos de corte y demás, pero vamos a hacer un esbozo rápido de esta gráfica. Hay un máximo relativo en el punto 1 menos 10, 1, y hay un mínimo relativo en el punto 2 menos 11, pues 2 menos 11. ¿Qué sabemos? Que desde menos infinito hasta 1 la función crece, con lo cual por aquí la función crece. Desde 1 hasta 2 la función decrece, desde x igual a 1 hasta x igual a 2 la función decrece, y a partir del 2 la función crece. Pues sí, un esbozo de la gráfica sería esto. También sabemos que es una función polinómica, con lo cual son parábolas enlazadas, y ese sería el esbozo de la gráfica. ¿Se puede complicar más? Sí, bueno, podría ponerte alguna función